60. Por primera vez conocí San Bruno en una festividad de Todos Santos, que mi familia fue invitada a una ceremonia del Día de Todos Santos, aquí en Francisco Moreno, muy cerca de Francisco Morales. Ahí por primera vez conocí parte de sus tradiciones en cuanto al culto a los muertos. Fue muy agradable ver un altar precioso con todas las flores de aquí de San Bruno. Además, la ofrenda riquísima. Esa familia que habitaba la calle de Francisco Moreno, el esposo era obrero, trabajaba en San Bruno. Y junto con otros compañeros, en el patio de su casa habían destazado un cerdo y estaban haciendo los chicharrones y las carnitas. En la cocina estaban los familiares preparando el mole, el arroz, los chiles rellenos, ¿sí? Y todavía una señora ya de edad en el patio también, en una gran cazuela, en un horno que improvisaron ahí, estaba haciendo unos buñuelos de este tamaño, riquísimos. Fue la primera vez que yo llegué y conocí aquí el barrio de San Bruno. Posteriormente, también conocí a una amiga que yo apreciaba mucho, María Teresa Dehesa y Gómez Farías. A ella la conocí, gran poetisa, conservo uno de sus libros, y ella, pues al contraer matrimonio, se fue a vivir a Nueva York y ahí ya dejé de verla. Ella, al irse de este país, vendió su herencia, o sea, los terrenos, y tengo la fortuna de vivir en uno de esos terrenos, donde estaba lleno de mitos, de leyendas, de cuentos. Resulta que a media cuadra de donde yo vivo se aparecía un caballerango que corriendo de momento se paraba el caballo, relinchaba y él se volvía a regresar. Una vecina me despertó a las 3 de la mañana para que viera yo el caballo. Nunca lo vi, ¿sí? Pero a las 3 de la mañana me despertaron, ¿sí? Al fondo, donde hoy están construyendo grandes departamentos, todo eso estaba inundado, estaba solo. Y ahí también, a media cuadra, se aparecían los chaneques. Los niños que jugaban por esos lugares, en una ocasión uno de ellos dice: mano, mira, aquellos niños me están llamando. Dice: ¿cuáles niños? Yo no veo ninguno. Sí, dice, mira, son 1, 2, 3, 4, 5. Dice: yo no veo nada, vente, no te vayan a llevar, esos son los chaneques. Así es que yo llegué a vivir a un lugar rodeado de leyendas, de mitos, ¿no? Cuando quitaron el parque deportivo de los trabajadores de San Bruno, porque a mí me gustaba mucho el béisbol y asistí algunas veces a estos encuentros. Ahí en Virgilio Uribe, cuando lo quitaron, que estaban construyendo esta calle, había una peña muy grande. Y una noche, unos jóvenes que habían estado en unos 15 años, pues vieron a una chica joven, muy guapa, ¿sí? No le miraron el rostro, simplemente su cuerpo, con minifalda, sus botas y una cabellera muy larga, pero estaba llorando amargamente, recargada sobre la peña, sobre la piedra. Y dice uno de ellos: miren, está llorando, vamos a consolarla. Y le dicen: no, hombre, ¿qué te pasa? Déjala, pobrecita.
No, dice, yo sí voy a consolarla. Pero antes de llegar a tocarla, levantó su mano y en ese momento la chica desaparece y se oye un grito tremendo, la Llorona. Entonces la persona que a mí me contó esto dice que los vecinos se organizaron para que retiraran esa roca de ahí de Virgilio, esa privadita que está ahí, que da la calle de Fraternidad. La quitaron y dice, ahora la Llorona se aparece por las calles aledañas al museo. ¿Sí? Y bueno, yo llegué a vivir ahí rodeada de estas leyendas, pero en esa época conocí a muchos vecinos y sobre todo de familias dependientes de la fábrica de San Bruno. Llevábamos muy buena amistad, nos reuníamos los domingos en la misa de 9 en la capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, hoy San Bruno. Y ahí conocí cómo empezó a fundarse la capilla, por quienes, ¿sí?, eran esposas y gente también del mismo lugar cercano a la fábrica, que esperaban los sábados a que los trabajadores recibieran su pago y les pedían una ayuda para terminar de construir la capilla. Eso es lo que yo aprendí en esa época. Posteriormente, en las diferentes ceremonias llevadas a cabo por la iglesia, a mí me llamó la atención que muchas mujeres llevaran botes o botellas con agua y hierbas de curar, principalmente el romero, el albahaca, la ruda y otras plantas, para que en los bautizos, después de los bautizos, el Padre bendijera esa agua y esas plantas. Entonces a mí me empezó a llamar y les pregunté que para qué eran esas plantas. Dice, es que en nuestra casa nosotros curamos a la gente que nos visita, que está enferma, nosotros la curamos. Y este es el inicio de lo que más tarde, después de una especialidad en religiones, con el maestro Esteban Jaimes, empezamos a visitar algunas casas donde hacían estas curaciones, llamados templos trinitarios marianos. Visitamos en total 4, porque salimos del barrio de San Bruno y visitamos otros un poquito más lejos, allí por las Américas, visitamos 3 más o menos, y empezamos a preguntar, bueno, ¿qué es el espiritualismo trinitario mariano? Y recientemente, pues una antropóloga a la que yo recuerdo con cariño, muy pocas veces tuve la oportunidad de platicar con ella, pero la recuerdo con mucho cariño las pocas veces que la conocí, a Isabel Lagarriga Atlas. ¿Sí? Y ya se hizo presente. Ella escribió su libro sobre el espiritualismo trinitario mariano. Posteriormente, esta es la portada del libro de Isabel Lagarriga. Y esto lo tuvimos que leer todo, completamente todo, porque teníamos que saber qué era el espiritualismo trinitario mariano. El maestro Jaimes nos dio a leer un libro sobre animismo. Y ahí conocimos que todos los seres vivos tienen un alma, un ánima que los hace comunicarse entre ellos durante la luna llena. Y ahí empezamos a ver que este espíritu de los seres vivos no solamente estaban en un lugar en San Bruno, estaban en Egipto, en Grecia y en todo el mundo. Este espiritualismo. Hay 2 corrientes. Una,
que es el espiritismo que se desarrolló mucho en el norte, en los Estados Unidos, y el espiritualismo trinitario mariano. Antonio García de León, él tiene un libro en el que narra que hubo una época en que los conquistadores de esas tierras empezaron a desalojar a los pueblos originarios de este país. Y entre ellos pasaron a territorio mexicano, en el grupo al que pertenecían, 7 curanderos tradicionales, todos unidos. Ellos trabajaban el espiritualismo. Es la tradición Macazagua. Y esa tradición Macazagua llegó a Jalapa. Pero el espiritualismo trinitario mariano tiene sus orígenes hacia 1856, nos lo dice Beatriz, ya se me olvidó, Isabel Lagarriga nos lo dice en otros 4 textos. Aquí tengo la bibliografía de los que tuve que apoyarme para hablar sobre mis experiencias aquí en el barrio de San Bruno. Y esta tradición macazegua se presentaba en 3 templos trinitarios marianos. Uno en Mártires del 28 de agosto, otro en Francisco Moreno y el tercero en una calle que está rumbo a Xolotla. ¿Sí? Y aquí en Delfino Victoria conocimos a un señor que también tenía su templo y un temazcal. Acudía mucha gente a curarse, sobre todo los viernes. Pero ¿qué es realmente el espiritualismo? Son experiencias extraordinarias las que uno sufre, o las que uno goza, o las que uno se queda con esta forma de creer en que la vida no termina aquí, continúa más allá de la muerte, y puede uno entablar conversaciones con espíritus, con gente que vivió hace muchos años. Eso es lo que sucede ahí en el espiritualismo trinitario mariano. La persona que dirige esa ceremonia es una facultad, se les dice facultades. Tiene personas que lo ayudan, llamadas vigilantes. Lo ayudan a dormir. Y cuando él se duerme, o dice Isabel, en trance, sale su espíritu y penetra en él otro que es el que realmente va a curar a todos los presentes ahí. En otros textos, en otras lecturas, se encuentra que todos esos espíritus que penetran el cuerpo de una persona murieron antes de su momento. Todos tenemos un fin, pero ellos mueren antes. Y esas personas que mueren antes vagan por el mundo que para unos existe y que nosotros los vivos no vemos, pero ellos existen. Aquí en San Bruno se presentaba lo que pueden ustedes leer en los libros. Si ustedes gustan, yo les puedo dar la bibliografía que consulté, ¿sí? Pues pueden consultarlos, eso es muy interesante. Pero la hermana Josefa de Macazegua se presentaba aquí en 3 templos trinitarios marianos. No nos dejaban usar en esa época, en la investigación, no nos dejaban usar la grabadora, que era cuando yo estuve estudiando, no nos dejaban, mucho menos si hubiera existido el celular, no nos lo hubieran dejado, ¿sí? Porque decía que eso interrumpía a los espíritus y no podían curar bien. Así es que todos...
Entonces lo que hacíamos es estar yo, cuando a mí me tocaba estar en un templo, yo estaba en un rinconcito ahí con mi diario de campo escribiendo todo lo que miraba y observaba. Y voy a decirles algo que siempre se me ha olvidado y se me ha quedado grabado. Estaba la hermana curando a una persona cuando de repente dice: hermanos, a un lado, formen un círculo, porque va a entrar un hermano. Todos en el espiritualismo trinitario mariano, todos son hermanos, y nos llamaban a nosotros también hermanitos. Dice: va a entrar un hermano, háganse a un lado y comiencen a rezarle al Padre Celestial. Quien entró fueron el papá y el tío, señores grandes, fuertes se miraban, pero llevaban tomado de los hombros pues a un joven como de unos 18 años, pero se movía de una manera extraordinaria, como queriendo agredir a todos los que estábamos ahí. Y dice la hermana, dice: hermanos, recen, porque este hermano, ¿sí?, en él se ha posado el maligno. Y él gesticulaba y hacía movimientos terribles. Y yo estaba en primer año de la Facultad de Antropología y había leído a uno de los grandes cronistas, a Fray Diego de Landa, ¿sí? Había leído a Motolinía y a varios de ellos. Y Motolinía, cuando un, entre comillas, indio no se quería convertir al catolicismo, ¿sí?, le ponían agua bendita porque según estaba obsesionado del demonio. Y Motolinía tiene unas oraciones en su libro que dicen: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. San Jorge bendito, amarra tu animalito con tu cordón bendito. Y yo me acordé de estas oraciones y me dio tanto miedo que dejé el diario de campo y me cogí al círculo de las personas que estaban ahí. Y le decía: mira, te tienes que ir, no debes de estar aquí con nosotros. Se volteó como que me quería agredir. Entonces me acercaron el bálsamo. Es un agua que preparan ahí. Yo cogí el bálsamo y se lo aventé. Y repetí estas oraciones. Y él quedó sin fuerza, tranquilamente. Sus papá y su tío lo pudieron trasladar a la sala de junto. Y dijo la hermana, dice, que se recueste un poco, ahorita le van a dar un té para que se calme, pero eso sí les pido un gran favor, que si este joven vuelve a mencionar al enemigo, no me lo traigan, porque pone en peligro a todos los que están aquí. Y es algo que se me ha quedado, no se me puede olvidar, ¿sí? Porque fue una de esas experiencias que obtuvimos en esas prácticas de campo, podríamos decir, porque trabajábamos a la orden del maestro que nos dio esa especialidad en religiones. Y como eso, hay muchas experiencias. Se presentan espíritus, ellos no dicen, he viajado. Ellos toman el término de tramontamos. Tramontamos por valles, por ciudades, por grandes lugares, tramontamos porque andamos buscando nuestra luz. Y cuando ellos han curado, han hecho el bien a sus hermanos vivos que los han curado, muchos se retiran, ellos mismos les dicen a la materia o a la persona que los dirige, le dice, hoy me retiro, he encontrado mi luz, voy rumbo al Padre Celestial. Esas son experiencias. En
era un hermano el que se dormía, un hermano el que se dormía. Él era, pues, chaparrito, no muy grande, pero él se dormía y en él se presentaba el espíritu de Monseñor Guízar y Valencia, porque Guízar y Valencia no murió tranquilamente en su cama, lo hicieron morir. O sea que hay toda una historia acerca de esto. Y todos ahí reunidos al unísono con la materia, empezábamos a cantar, oh Virgen Santa, Madre de Dios, porque era el canto que más le gustaba a Monseñor Guízar y Valencia. Y eso sucedió en el templo trinitario mariano después del puente que dividía a la fábrica y a la luz del barrio. Yo conocí San Bruno cuando en Cerro Colorado no había ninguna casa, estaba deshabitado. El maestro Jesús Morales me mandó a recorrer todo ese sitio para ver qué es lo que encontrábamos ahí. No había ninguna casa. Empezaban a construir una residencia de un líder del municipio. Cerro del Estropajo, tampoco había ninguna casa. Y lo recorrí solita. Cerro Colorado, Cerro del Estropajo, Xolostla, Tlanelhuayoca, Notilpa, todo eso lo recorrí. Casi no había pobladores, pero todos es como si nos conociéramos aquí en San Bruno. Buenos días, buenas tardes, adiós, todos nos saludábamos. ¿Sí? Siempre recorrían los señores que venían con sus bestias, cargando las vigas o algunos muebles que ellos hacían para vender aquí. Y ese es el San Bruno que yo conocí hace muchos años. Hoy todo ha cambiado. En la casa donde vivo actualmente, en la cuadra, solamente éramos 2 casas. Una que da a Marco Antonio Muñoz y la otra a Ezequiel Alatriste. Éramos 2 casas nada más. Hoy está toda llena la cuadra, departamentos, y casi no nos conocemos ni nos hablamos. Y antes todos nos llevábamos, nos platicábamos, a veces nos reuníamos los domingos y saboreábamos una tacita de café con ese pan que hacían, ¿sí? Cuando se inició la Providencia. ¿Sí? Ahí saboreábamos ese pan tan sabroso que venía de ahí. ¿Sí? Y ese es el San Bruno que yo conocí y sigo conociendo. Sigo viviendo ahí, tengo más de 50 años de vivir en este barrio y antes lo recorría a pie y de eso pues tengo muchas anécdotas que en otra oportunidad ya se las contaré. Pues por el momento si tienen alguna pregunta acerca de esto, pero son experiencias, ahí descubren si una persona tiene el don de curación. Y en Mesoamérica encontramos que cuando una mujer estaba embarazada, sentía que aquí su vientre se movía. A veces oía que como que hacía ruido la criatura que llevaba en ese mundo de agua. A veces cantaban, a veces reían, o se oían sus voces que estaba platicando aquella criatura. O salía a jugar con otros niños que estaban en las mismas condiciones. Y todos esos niños que están en el vientre traen un don. Y puede ser el don de curación y estar pues en estos lugares. Y bueno, con esto no es todo, es una parte nada más, pero tengo estas pláticas tan interesantes de los compañeros. Muchas gracias. Las preguntas y que cada uno haga su diálogo.